Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 37. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no lo quisiste? Señor y Padre Celestial, en esta noche estamos delante de ti. Te pedimos, oh Dios, que tú hables, que tú ministres a nuestras vidas y que tú, Señor, a través de tu palabra nos hable, nos toque, nos llene, nos reconforte y nos ayude a entender tu palabra, Señor, que es una espada de doble filo que penetra hasta cortar lo más íntimo, pero que es también un bálsamo que refresca y sana cualquier herida. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración que solo tú mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala y no quisiste? Jesús estaba dando una cátedra a sus discípulos y a muchas personas que se habían allegado a él. Era costumbre que en las cátedras de los fariseos, los escribas y los maestros de la ley en aquel tiempo, llegase la gente para ser instruidos en la palabra de Dios por estos líderes religiosos que eran los que tenían el control del templo. Y dice la palabra que Jesús amonestó a sus discípulos y al pueblo, a la gente, a las multitudes que le seguían, y les dice en el versículo 1 del capítulo 23, cuando ustedes vayan a la cátedra de los fariseos y de los judíos, hagan todo lo que ellos les dicen, siempre y cuando no sea según sus normas, según sus obras, porque estos acostumbran a poner cargas e imposiciones que ni siquiera ellos están dispuestos a cumplir. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis según conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y continúan diciendo: no llames maestro a nadie, no llames rabí a nadie, porque rabí es uno solo, y es Jesucristo, el Mesías que había de venir, hablando Jesús de él mismo. Y continúa Jesús hablando a sus discípulos y a las multitudes que los seguían, y les dicen: no llaméis rabí a nadie, porque rabí es uno, y ese es el Cristo. Y después le dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo,
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por algún altar, por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis la más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, o sea, diezmar sin dejar de hacer lo otro, la justicia y la misericordia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cuándo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no los quisiste? Jesús estaba hablando a todos los discípulos y a la gente que se había acercado a él, y comenzó a darle una cátedra, perdonando la redundancia, sobre la cátedra de los fariseos. Los fariseos se caracterizaban por querer imponer doctrinas de hombre, mandatos de hombre, que ni siquiera ellos podían cumplir.
Por eso cuando Jesús hizo una sanidad en un día sábado, los fariseos comenzaron a condenarlo a Jesús y comenzaron a decirle que él no guardaba el sábado, teniendo Jesús que hacerle ver la manera hipócrita y la manera religiosa en que se estaban comportando con el Señor del sábado, porque Jesús, el que es, el que fue y el que ha de venir, ha sido por siempre, ha existido, existe y existirá desde mucho antes de que el Padre estableciera al pueblo de Israel la observancia del día sábado. Jesús es el Señor del sábado, Jesús es el Señor del domingo, Jesús es el Señor de todos los días, y no importa cuál día que usted escoja, puede dar adoración a nuestro Señor Jesucristo, porque los 7 días de la semana Él es el Señor. Él merece la adoración, Él merece la exaltación de su pueblo. Y como dice el coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, sábado también, viernes también, domingo también, y llega el domingo y llega el lunes y llega el jueves y sigue mi gozo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es el Señor de todos los días. Jesús es el Señor del universo, y no importa cuál día sea, a Él debemos dar adoración, a Él debemos dar toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación que Él merece como Rey de Reyes, Señor de señores. Jesús estaba enseñando a los discípulos y a la gente que le seguía, la gente humilde, la gente del pueblo, la gente que quería conocer al Mesías, la gente que quería conocer otro estilo de vida, que ya estaba cansado de la hipocresía, que ya estaba cansada de la religiosidad, y que entendía que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podían tener un estilo de vida correcto, podían tener un estilo de vida sano, un estilo de vida en abundancia, un estilo de vida lleno de la presencia de Dios. Por eso Jesús se presenta como la nueva forma de vida, como la nueva manera de vivir, como el nuevo nacimiento, como el único camino para llegar al Padre. Y por eso Jesús les dice: vayan a las cátedras de los fariseos, hagan todo lo que les digan, obedezcan la palabra, pero cuando le quieran imponer sus reglas de hombre, su hipocresía, su falsedad, entonces no le hagan caso, porque les van a imponer carga que ni siquiera ellos mismos pueden cumplir. Termina Jesús mencionando cómo los mismos judíos que lo crucificaron a él y que lo mataron y que lo llevaron a la cruz, fueron los mismos judíos desde Abraham en adelante que persiguieron a los profetas, que mataron a los profetas, que mataron a los que Dios envió para impedir que la palabra de Dios se estableciera. Tenemos el caso de Eliseo y muchos casos más. El caso de Juan el Bautista, el caso de Juan el Bautista, que se le cortó la cabeza, y Jesús empieza a hacer a mencionar un sinnúmero de acontecimientos en esta palabra, para luego mostrar su dolor ante Jerusalén y decirle a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar en mis brazos a ustedes como la gallina encierra en su regazo a sus polluelos? ¿Cuántas veces yo quise hacer de Jerusalén la ciudad del mundo, la ciudad preciosa, la ciudad anhelada, la ciudad deseada, la ciudad querida? Y sabes una cosa, que el Nuevo Testamento es una sombra física, el Antiguo Testamento es una sombra física de todo lo que iba a suceder en el Nuevo. Por tal motivo, Jerusalén es sinónimo del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, de todo el pueblo de Israel, y en el Nuevo Pacto, Jerusalén, la Jerusalén espiritual, es la iglesia.
Así que si nosotros estuviésemos escuchando a Jesús en estos momentos, Jesús estaría diciendo con todo dolor en su corazón, con toda tristeza en su alma, Jesús estuviera diciendo: iglesia, iglesia, que matas a los profetas y apedreas a los que te envío. Sigue siendo la voz. La iglesia es la Jerusalén espiritual. Y quiero decirte en esta tarde, iglesia, que estamos dormidos, que necesitamos despertar, que estamos rechazando la voz de Dios y que necesitamos hacer una alerta, porque cada día los tiempos se ponen más difíciles y el Señor está pronto por venir. En los años 60 hubo un predicador llamado David Wilkerson que se enteró de un caso de un pandillero en Nueva York que había cometido un asesinato que para los años 60 en la ciudad de Nueva York, que por mucho tiempo fue llamada la ciudad del crimen, a pesar de esta ciudad ser la ciudad del crimen, este crimen que se cometió en ese tiempo escandalizó a la ciudad porque fue algo horrible lo que pasó. Un grupo de pandilleros, no me acuerdo cuál fue el asesinato que cometieron, pero fue horrible lo que sucedió. Dice que cuando el joven predicador David Wilkerson se enteró de este asesinato, él sintió compasión por esos jovencitos, por esos adolescentes que habían cometido esa atrocidad, esa barbaridad, y quiso irlos a visitar a la cárcel, pero las autoridades penitenciarias del estado de Nueva York se lo prohibieron e inmediatamente estos jóvenes fueron trasladados, fueron repatriados, fueron extraditados al estado de California, donde fueron juzgados, y David Wilkerson no pudo verlo ni saber jamás de ello. Pero dice la historia que esto trajo en David Wilkerson un sentir hacia los pandilleros, una pasión hacia los pandilleros que se estaban perdiendo en la ciudad de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Y dice la historia que a partir de ahí Dios hizo un llamado a este joven predicador, y este joven predicador comenzó a alcanzar a todos los pandilleros para Jesucristo. Estableció un ministerio llamado Teen Challenge, que se ha encargado de restaurar a muchos ex pandilleros en el estado de Nueva York, incluyendo entre ellos al ya conocido Nicky Cruz. Corre, Nicky, corre, la cruz del puñal. Todos hemos oído hablar del testimonio de Nicky Cruz, que fue alcanzado por este joven predicador en aquel entonces y que hizo una labor tremenda en este ministerio. Este predicador hace pocos meses murió en un accidente automovilístico a la edad de 80 años. Dice que iba en su carro y parece que al cruzar de un carril para otro en uno de los expressways grandes del país, no se percató que venía un camión y el camión lo chocó y en el accidente perdió la vida. Antes de David Wilkerson morir, él predicó un mensaje hermosísimo que lo estuve oyendo hoy por internet. El mensaje era en inglés, pero con títulos, acreditaciones en español. Y David Wilkerson escribió uno de sus últimos mensajes, y en este mensaje dijo lo siguiente que me impactó. Dice, perdón, esta es la segunda página, déjenme ver, no veo la primera ahora. Ahora aquí está. Vamos a leerlo. Una vez David Wilkerson dijo en una de sus prédicas: veo toda escena religiosa hoy y todo lo que veo son inventos de ministerios de hombre y de carne, mayormente sin poder de impacto y sin impacto en el mundo, y veo más al mundo entrando en la iglesia e impactando a la iglesia en vez de que la iglesia impacte al mundo. Continúa diciendo: veo a la música impactando a la casa de Dios, veo al entretenimiento impactando a la casa de Dios, obsesión con el entretenimiento en la casa de Dios, y un odio hacia la corrección y un odio a reprobarlo. Mira la palabra, Nehemías,
Jerusalén estaba en ruinas. ¿Cómo iba Dios a restaurar las ruinas? Nehemías no era un gran predicador, era un gran cargador, un gran ganador de almas. Él dijo: me quebrantaré y lloraré, madrugaré y ayunaré. Y entonces comencé a orar día y noche. Ninguno, aparte de Nehemías, oró. Ninguno, aparte de Nehemías, lloró. Dijo David Wilkerson en su prédica. La iglesia, la Jerusalén espiritual, no llora, no ora, está en una frialdad espiritual. No pasa lo de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Estamos en ruinas espirituales. Todo es ruina en la iglesia, y hoy la iglesia está viviendo el tiempo espiritual que vivía la Jerusalén física en tiempos de Jesucristo. La Jerusalén espiritual, la iglesia está dormida y debe de ser sacudida por el poder del Espíritu Santo, porque llegará el tiempo en que se cumplirá las palabras, se cumplirá las profecías que dicen que en los últimos tiempos será derramado sobre toda carne, sobre todo en toda la tierra, el Espíritu Santo, y seremos testigos y tendremos sueños, tendremos visiones. El hombre tendrá una hegemonía, tendrá un control sobre la palabra de Dios, sobre el predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser predicada, el reino de Dios se va a extender, va a ser establecido en la tierra, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones a encontrarse con su pueblo que está dormido y necesita despertar para que escuche la trompeta cuando suene, para que pueda irse con Cristo en un abrir y cerrar de ojos. La condición que la iglesia está viviendo es triste. La condición que la iglesia está viviendo es profética, y la palabra de Dios nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque la iglesia está como estaba Israel cuando Dios le mostró al profeta un valle de huesos secos, huesos sin vida, huesos sin carne, huesos que estaban tirados en el valle y que no había aliento de vida, y necesitaron que soplara el aliento de vida del Espíritu Santo sobre ellos para que esos huesos secos cobraran vida. La iglesia está en una condición parecida. La iglesia necesita que el Espíritu Santo de Dios sople para que despierte y para que pueda estar apercibida, para que cuando venga el novio por su novia puedan tener sus lámparas llenas de aceite y ser levantadas e irse con el novio al sonar de las trompetas. Es necesario que nosotros entendamos que la Jerusalén espiritual de hoy en día se parece a la Jerusalén de tiempos de Jesucristo, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envía. Vamos a buscar Mateo 16 del 13 al 20 y vamos a continuar viendo la condición de la iglesia. Mateo 16 del 13 al 20, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. No hace mucho, mejor dicho, predicamos un mensaje. Estábamos todavía en la otra iglesia americana
y predicamos un mensaje sobre este texto llamado ¿quién es Jesús para ti? Para ti, ¿quién es Jesús? Porque a Jesús le interesa saber qué conocimiento tú tienes sobre lo que la gente dice sobre quién es Él. Y Jesús te va a preguntar siempre, ven acá, para Ramiro, ¿quién es Jesús? Bueno, Ramiro dice que es un profeta, Milton dice que es Elías, el otro dice que es Juan el Bautista que resucitó, y pueden haber 40,000 opiniones de quién es Jesús. Por ejemplo, lo vamos a ver más tarde, Jesús sanó a los 5,000 y se le acerca una multitud a los pocos días, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Y Jesús le dice, me buscáis como el proveedor, porque se dan cuenta que alimenté a 5,000 con pocos panes y pocos peces. No me busquen como el proveedor, búsquenme como el Salvador. No anden atrás de los panes y los peces, anden atrás del único que puede dar salvación y vida eterna, porque los panes y los peces son una añadidura y lo único que es lo primero es el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. No me busquen porque alimenté a 5,000, sino búsquenme porque ustedes saben que yo soy el Mesías, el que ha venido a salvar a la humanidad de sus delitos y pecados. Y Jesús comienza, él estaba interesado no en saber la opinión de los discípulos, porque les digo una cosa, Jesús sabía cuál era la opinión de los discípulos. Jesús sabía incluso lo que le iba a responder Pedro, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y como omnisciente, Él escudriña aún hasta lo más profundo de tu corazón. Y aún Jesús puede decirte ahora mismo, Misael, te presento tu corazón, porque Misael no conoce su corazón. Jesús pudiera decirme a mí ahora mismo, Apolinar, te presento tu corazón, porque Apolinar no conoce por completo su corazón. Nadie conoce por completo el corazón que tiene. El único que conoce el corazón del ser humano es Jesucristo, porque Él penetra hasta lo más íntimo del corazón y conoce todos nuestros pensamientos, conoce todos nuestros deseos. Y Jesús sabía cuál iba a ser la respuesta de los discípulos, pero Él quería que sus discípulos se dieran cuenta de quién era Él. En esta tarde yo te digo, iglesia, Jesús sabe todo lo que yo pienso de Él. Jesús sabe todo lo que yo creo de Él. Jesús sabe hasta dónde llega tu fe. Y tú sabes lo que Jesús quiere brindarte en esta noche, convicción. Que a partir de hoy tú seas una mujer y un hombre de Dios con convicción. Alguien que me lea Hebreos 11:1 fuerte, con autoridad y con convicción de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Alguien que me diga, en una sola palabra, ¿qué es la fe? Tenemos que orar todo hoy para que Dios ponga convicción en cada uno de nosotros. La fe es la convicción que tengamos. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Fe y convicción es lo mismo. Sin convicción nadie puede agradar a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Y es necesario que los que le creen lo vean como un galardonador, como alguien que suple, como alguien que responde, como alguien que está pendiente de todas tus necesidades, alguien que a pesar de sufrir, de padecer y de morir en la cruz del Calvario, estuvo pendiente con sus brazos abiertos por la salvación de toda la humanidad. Esa es la convicción que debemos tener, la convicción en el Hijo de Dios, la convicción en su palabra, la convicción de que hay que pagar el precio, la convicción de que vamos a ser atribulados, pero más nunca derrotados.
Y que no habrá hueste de maldad que se levante en contra de la iglesia y pueda vencer ni pueda permanecer. Porque Jesús vino para pagar el precio y para vencer y para derrotar a Satanás, causándole una herida de gravedad en la cabeza. Satanás está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y Jesús nos llama a tener convicción. Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad, o la certeza de lo que se piensa, o de lo que se siente, o de lo que se cree. La convicción viene de convencimiento, y es la capacidad para convencer a los demás. Era tal su poder de convicción que acabé por prestarle mi coche, dijo alguien. Dice, es pues la fe, como dijimos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La iglesia necesita convicción. La iglesia necesita estar parada firme y saber en qué han creído. Y saber en quién han puesto su fe, han puesto su confianza. Si tú has puesto tu confianza en otra cosa, eso es problema tuyo. Pero si tu confianza está puesta en Jesucristo, entonces ya tú eres un más que vencedor. Y desde antes que Satanás venga a pelear contigo, ya tú has ganado el pleito. Ya tú has ganado la batalla. El enemigo te podrá herir. El enemigo te podrá querer derribar. El enemigo te podrá herir. Pero la herida que el enemigo te va a causar no va a pasar de las plantas de tus pies, porque es a lo único donde él puede llegar si tú estás viviendo una vida en Cristo. Él no puede pasar de la planta de tus pies, porque ahí es donde él está, si tú estás viviendo una vida en Cristo y estás andando en el Espíritu, como manda, como establece la palabra. Jesús quería que los discípulos se dieran cuenta quién era él. A ver, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, pero cogieron y se la pegaron y otra vez está en la tierra. No. Otros dicen que el carro de fuego que se lo llevó, lo trajo a la tierra y ahora tú eres Elías que volvió. No. Otros dicen que tú eres esto, que tú eres aquello. Y dice Jesús a sus discípulos, ya, olvídense de lo que la gente diga. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Cuál es la convicción que hay en ustedes sobre mí? Ustedes los que me siguen, ustedes los que me conocen, ustedes los que andan conmigo. Se levantó Pedro, que era el de más ímpetu, que era el más atrevido, el más decidido en todo, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y punto. Se acabó todo ahí. Esa era la confesión que necesitábamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre mostró una convicción tremenda. No se parecía en nada al Pedrito. Como dice la Escritura, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. No se pareció nada al Pedrito del momento de la crucifixión, que dijo, yo no conozco a ese, yo no sé quién es ese. La convicción se había perdido al saber que Jesús iba preso y que iba camino a la cruz. La convicción de Pedrito como que se perdió. Aquel que tiempo antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como que ahora no entendía, como que ahora estaba tambaleando. Yo no conozco a ese hombre, yo no anduve con ese hombre. Se perdió la convicción. ¿Dónde estaba la convicción de Pedro? Aquel que gritó con toda autoridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace falta convicción en la iglesia. Hace falta convicción en nosotros para que ya nos dejemos de ser confundidos, de ser engañados, de ser atacados por el diablo. Hace falta convicción en el pueblo de Dios. Hace falta carácter, hace falta dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Dónde está el discernimiento que Dios nos ha dado? Dice la palabra, si tú no tienes discernimiento, pídeselo a Dios para que puedas darte cuenta de cuáles son los espíritus que están interfiriendo alrededor de tu vida espiritual. Si tú no tienes discernimiento de espíritu, pídeselo al Señor así, porque dice la palabra que aún en los últimos días, muchos de los escogidos, muchos de los que son salvos, van a ser confundidos y van a perder su preciosa salvación.
Párate con convicción. Párate con detenimiento, párate firme, pelea la buena batalla de la convicción, perdón, de la fe, y no te deje robar tu corona como muchos tienen por costumbre, como dice la palabra. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Una convicción. Ustedes deben tener convicción. Yo debo tener convicción de quiénes son ustedes. Ustedes deben tener convicción de quién soy yo para ustedes. Ustedes no se pueden seguir dejando zarandear por nadie, ni por el diablo, ni por el demonio. Ustedes tienen que pararse firme con la convicción que la palabra de Dios nos da y saber que Dios nos trajo a este lugar a pelear la buena batalla de la fe, a pelear por nuestra salvación con temor y temblor. A que no nos sigamos dejando confundir por el diablo y nos paremos firmes y peleemos por esa preciosa salvación que Dios nos ha dado. Vamos a leer Juan 6, 22, 29. Dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida. Gracias. Trabajad no por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra hace? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No me busquen por el pan que perece, busquen por el pan que permanece. Yo soy el pan de vida, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran muchas las formas o las causas por las cuales seguían a Jesús en Jerusalén y en todo Israel. Lo seguían por los panes y los peces, lo seguían porque creían que era un profeta. Muchos, como Simón el mago, lo seguía porque sabía que en él había poder y que podía hacer más magia de la que él hacía. Todos seguían a Jesús como por diferentes maneras, pero el único que se paró firme y que escuchó la voz del Espíritu Santo fue Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer Juan 6 del 60, ahora del 60 al 71. Dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿quién, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Era uno de los 12. Señor, comenzaron a murmurar los discípulos, esta palabra es dura. Si tú no ablandas la forma de hablar y de predicarle a la gente, te vas a quedar solo. Eran 5,000 y se fueron todos. Nada más quedamos nosotros 12 y un grupito. Y si sigues hablando fuerte así, se te va a ir todo el mundo. Y dijo Jesús: ¿y qué importa? El que se quiera ir, que se vaya. Ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero si se van a quedar, van a vivir con la fe y la convicción de que el Hijo de Dios lo ha traído a este lugar para pagar el precio, para ser de bendición y para ser parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Si te vas a quedar, es porque tú sabes que Dios te ha llamado a hacer la diferencia en este lugar. Si te vas a quedar, es porque tú sabes que ha sido Dios el que te trajo aquí, y que ni el diablo ni nadie te va a mover, porque tú vas a permanecer, porque Dios es el que te ha traído a este lugar. Tú, dice Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros sabemos, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo hago una pregunta en esta tarde. Levante la mano aquel que crea y aquel que sepa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted sabe que Jesús es el Cristo, si usted está seguro que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que ha sido Jesús el que lo trajo a este lugar, levante la mano en esta tarde. Yo estoy seguro de que Cristo me ha traído a este lugar, y que como Cristo me trajo, yo voy a permanecer aquí, y las huestes de maldades, las huestes del infierno no prevalecerán en contra de mi vida. Yo creo en lo que Dios quiere hacer en este lugar. Yo creo en lo que Dios quiere hacer en la iglesia, y yo me voy a parar firme. Yo me voy a parar firme y voy a contribuir para que las almas vengan y sean salvas, y voy a contribuir para que vengan nuevas almas y nuevas almas sean salvas a la iglesia, porque este no es un trabajo solamente del pastor, este es un trabajo del pastor y mío, este es un trabajo de toda la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos creído y sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continuamos leyendo Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Hijo de Dios no pudo detener lo que Judas quería hacer. El Hijo de Dios no detuvo la traición de Judas. ¿Y sabes por qué el Hijo de Dios no detuvo la traición de Judas? Porque si el Hijo de Dios hubiese detenido la traición de Judas, hoy en día ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ninguno. Y te lo digo con autoridad y te lo hablo con la palabra. Si Jesús, que es Dios, hubiera detenido la traición de Judas, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque en vano hubiera sido la salvación. No hubiera habido salvación, porque Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario. No hubiese muerto por tus delitos y tus pecados. No hubiese muerto por mis delitos y mis pecados. Y por tanto, sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por tanto, en vano estuviéramos aquí.
no hubiera servido de nada. Hoy no hubiera iglesia. Pero Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, no te detenga. Traicióname. Lo que vas a hacer, hazlo ya, no te lo voy a impedir. Porque gracias a esa traición, el mundo va a tener salvación y vida eterna. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Jesús quiere gente con convicción. Jesús quiere gente que sepamos hacer lo que queremos hacer y que hagamos lo que hemos decidido hacer. Jesús no quiere más gente que estén titubeando en dos corrientes, lo hago o no lo hago, que estén claudicando en dos caminos, están con Dios y están con Baal. No, Jesús quiere gente de convicción, que se paren firme. Sabemos que esta palabra es dura y la estamos predicando con todo temor, con todo temblor, sabiendo que tenemos la guianza y la dirección del Espíritu Santo para hacerlo. Pero una cosa te digo, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Pero una cosa te digo, ten cuidado y no te encuentres haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Mantente firme, paga el precio, no le des a Dios sacrificio que no te cueste. Enséñale a Dios que tú estás dispuesto a pagar el precio y seguir adelante hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Juan 14:9. Un discípulo. Todavía Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y sale Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero un tiempecito más tarde, viene otro discípulo más, Tomás, y le dice, Señor, muéstrame al Padre. Wow, como que no valió de nada la declaración de Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque le faltó convicción. No había convicción. Era necesario que hubiera convicción en Tomás, el mismo que dijo, ver para creerlo, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer que Jesús resucitó. ¿Y por qué? Porque no había convicción. La iglesia necesita convicción. Convicción es la certeza de lo que no se ve, y la certeza de lo que no se ve en Hebreos 11:1 se le llama fe. Fe es igual que convicción, y sin convicción no podemos agradar a Dios. Y dice la palabra que todo lo que no viene de fe es contado por pecado. Usted puede hacer lo que haga. Usted puede orar y que se levante un muerto. Usted puede orar y que un paralítico camine. Usted puede orar y que pase lo que pase, pero si no hay fe y no hay convicción, todo eso es pecado. De nada sirve. Vanidad de vanidades, como dijo el predicador. Y es necesario que busquemos la convicción de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Está por sonar la trompeta. Pronto viene el deseado de las naciones. Toda América Latina está dando el apoyo para que se cree el Estado Libre Palestino. El único país que hasta ahora ha impedido de que se cree el Estado Libre Palestino es el Estados Unidos de América. Y ya hay algunos de los precandidatos que no sé si es haciendo política o no sé si es que verdaderamente están en su corazón, que dicen que si salen presidente en el 2012 van a apoyar el Estado Libre Palestino. ¿Y sabe lo que significa eso? La supuesta paz que el mundo da, y que después de la paz que el mundo da viene sobre la tierra destrucción, dice la palabra de Dios. Todo ese Estado palestino y todos los países árabes del alrededor se van a levantar contra el pueblo de Dios. Y prepárese, prepare su maleta, prepare su equipaje, tenga su pasaporte en mano, y no porque migración lo va a parar manejando, sino porque Cristo está por venir y en cualquier momento suena la trompeta. Convicción en el pueblo de Dios. Convicción porque el diablo anda lanzando su última estocada final a ver a quién arrastra con él en los últimos tiempos. Convicción para que no nos dejemos engañar. Convicción para que paguemos el precio. Convicción para que amemos a Dios. Convicción para que estemos firmes.
Convicción para que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, para que cuando suene la trompeta y venga el novio, que las vírgenes sensatas se puedan ir con él. Convicción para que dejemos ya de jugar a la iglesia y despertemos de este letargo en que nos encontramos. Hay mucha necesidad en la calle, hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que necesita de Cristo. Y sabes una cosa, aún ganándonos cada uno de nosotros los que estamos presentes en esta noche, ganándonos cada uno 12 personas para Cristo, aún con eso no evangelizaríamos a Ficue y Barín entero. Convicción para salir a buscar a las almas. Convicción para saber que el mejor ministerio que podamos tener en nuestras vidas es alcanzar al perdido. Convicción de que podamos entender que alguien está por morir y nosotros no hicimos nada para que se fuera en paz con Cristo. Convicción para que nosotros podamos llevar aliento a aquellos que están en un mundo de derrota. Convicción para no sembrar en otro fundamento en el que otro ya ha sembrado. El que está en otra iglesia, déjenlo tranquilo. Pero el que no está en ningún lado, el que no se le ha hablado de Cristo, el que necesita tener un encuentro con Jesús, a ese salgamos a buscar, a ese salgamos a hablarle de Cristo. Convicción para entender que el mejor ministerio que hay en la iglesia es el de alcanzar al perdido. Convicción para pagar el precio. Convicción para entender que no somos cualquier cosa, que somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decía David Wilkerson, decía en su prédica que la iglesia se ha dejado influenciar por el mundo en vez de la iglesia influenciar al mundo. Es el mundo el que está ganando la iglesia en vez de la iglesia ganar al mundo. Hemos traído las modas del mundo a la iglesia, en el vestir, en las alabanzas. Ahora queremos hacer hasta señas en el templo como te hacen en el mundo. Hemos corrompido el altar de Dios y este lugar es santo. Hemos corrompido la alabanza, la adoración. Y es más, digo todo esto con temor y temblor. Hemos corrompido la palabra porque ahora queremos que nos prediquen un evangelio fácil. Queremos recibir un evangelio microondas que lo ponemos y en pocos minutos ya está caliente. Y brincamos y saltamos, y ya hay la unción y el avivamiento. Y sabes una cosa, la iglesia fría y dormida, y te cansaste de brincar y de saltar, y cuando llegas a tu casa estás igual o peor, porque no es grito, no es brinco, es la unción y la convicción del Espíritu Santo de que es el Hijo de Dios el que hace la obra en ti. Y que ya es tiempo de que despertemos, porque hay un remanente fiel que va a ser levantado. Y solamente aquel que verdaderamente pague el precio, solamente aquel que verdaderamente cumpla con su trabajo, solo ese va a ser transformado y va a ser levantado cuando la iglesia sea llevada. Hace unos minutos atrás estaba hablando con un amigo de Charlo que conozco por muchísimos años, un joven a quien admiro por un testimonio bien lindo que tiene. Él trabaja en una de las líneas aéreas de Charlo. Y me estaba hablando de una situación que estaba pasando. Otro amigo mío se casó, todavía yo vivía en Miami. Y se le metió un espíritu de Jezabel a la esposa. Y la esposa destruyó el matrimonio del pastor de esa iglesia donde iban. Y hoy es la esposa del pastor. Y hoy en día están ordenando pastores. Y hoy en día están haciendo cuantas cosas quieren. Ten cuidado con todo lo que parece bonito. Ten cuidado porque hay caminos que al hombre le parecen buenos y son caminos de perdición.
Ten cuidado para que el diablo no te arrastre, porque por ahí andan muchos diciendo que son y no son. Agárrate firme donde Dios te ha puesto, porque estamos viviendo la apostasía y aún en estos tiempos muchos de los que son salvos van a ser confundidos. Mi deber es decirte que tengas convicción y te fares firme. Mi deber es decirte que pelees con tu salvación, por tu salvación, con temor y temblor. Te menciono otro caso de otro líder, un líder misionero que pagó un precio tremendo para Dios. Hoy está caído, apartado y verdaderamente su vida, su matrimonio, su familia completamente destruida. ¿Y sabe por qué? Por falta de convicción. Necesitamos pararnos firmes. Y sabes una cosa, en este momento, yo me paro firme y yo ato y condeno y rechazo y echo fuera todo espíritu de venganza que quiera venir contra mí a partir de este momento, contra mi hijo, contra mi familia, por haberte predicado esta palabra, porque hoy en día queremos un evangelio fácil y ha salido de los altares la palabra fuerte, la palabra dura, la palabra que cambia los corazones y que verdaderamente hace la obra. Hoy en día queremos oír prosperidad. Hoy en día queremos oír que nos acomoden. Ay, hay que poner a fulano a cantar porque si no, se va. Mira, no te vayas porque no te ponen a cantar. Vete a lo mejor porque te están enseñando la palabra que no edifica. Pero si te están enseñando la palabra firme y tú sabes que hay sana doctrina y tú sabes que Dios te tiene ahí, persevera aunque vengan las pruebas que vengan. Mantente firme, no importa lo que tengas que enfrentar. Le doy gracias a Dios. Me convertí septiembre del 2003. Y eso después de tener como 10 años de religioso, porque fui religioso de primera. Comenzando por el catolicismo, de cargar hasta santo. Yo te puedo hablar de lo que es religiosidad. Y te puedo hablar de lo que es el poder salvador de Jesucristo, que por varias ocasiones me ha librado de la muerte. Yo te puedo hablar de lo que es religiosidad. Yo cargué santo. Yo te puedo hablar de lo que es religiosidad. Yo prendía velas. Yo te puedo hablar de lo que es un cambio de una vida religiosa a una relación con Cristo. Yo te puedo hablar de lo que es vivir en el Espíritu, de lo que es tener 18 años separado para Dios. Yo te puedo hablar de que hay un Cristo vivo que transforma, que el Cristo que yo tengo no se quedó colgado en una cruz como el Cristo que mencionan los católicos. El mío resucitó y el mío sigue transformando vida como el primer día. Y el mío mismo es el que me dice que permanezca fiel, que permanezca fiel, porque Él va a ser. Dios nos llama a que paguemos el precio, a que tengamos convicción, a que no dejemos que nadie robe nuestra corona. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que no me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora yo les digo a ustedes, 6 años conociéndome y todavía se preguntan quién soy yo. Yo creo que es tiempo, iglesia, de que maduremos. Yo creo que es tiempo en que tomemos decisiones firmes. Escapa por tu vida, iglesia. Escapa por tu vida. Si tú consideras que aquí no se te está alimentando espiritualmente, las puertas están abiertas. Pero si tú consideras que aquí es donde tú tienes el pan de vida, que aquí es donde Dios te ha traído para permanecer, aquí es donde Dios te ha traído para levantarte, aquí es donde Dios te ha traído para crecer, entonces párate firme, ponte al lado nuestro, vamos a levantar esta congregación, vamos juntos a decirle al Señor, queremos pagar el precio de la salvación y juntos vamos a traer las almas que se están perdiendo ahí afuera y que necesitan
necesitan de Jesucristo. Si ese es tu sentir, ponte de pie y ven al altar. Y si tú crees en que Jesús te ha traído a este lugar y en esta tarde tú quieres decir, Señor, aquí yo estoy firme, no importan las luchas, no importan las pruebas que vengan, aquí yo voy a permanecer porque el que me ha traído a este lugar eres tú. Si tú sabes que Dios te ha hablado y que Dios te está llamando a hacer un compromiso fuerte en esta tarde y tú quieres permanecer en este lugar, levantándonos los hombros y los brazos unos con otros, ponte de pie y ven al altar. No hay mucho que hacer, no hay mucho que decir. Hoy es día de decisión, hoy es día de entrega, hoy es día de compromiso con Dios, hoy es día de pedir la convicción a Dios, de pedirle a Dios que nos bendiga, de pedirle a Dios que nos levante, que nos dé la fuerza para seguir adelante, para cumplir con la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Si tú sabes y tú no le crees al hermano Apolinar, si tú no le crees al hermano Apolinar, pero tú le crees a Dios, entonces párate firme, trabaja al lado del hermano Apolinar y juntos vamos a levantar este lugar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de decisión, es tiempo de convicción, es tiempo de pararnos firmes, es tiempo de pelear la buena batalla, es tiempo de no dejarnos más confundir con el diablo. Nosotros no tenemos enemigos humanos, nuestro enemigo es Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a devorar. Ningún ser humano es tu enemigo, ningún hermano es tu enemigo. Nuestro enemigo es el diablo y a él es el que hay que pisar con las plantas de los pies y decirle, Satanás, tú estás vencido, Satanás, tú estás derrotado. Jesús te derrotó en la cruz del Calvario. Tú lo heriste en el carcañal, pero él te hirió en la cabeza y tú estás herido de muerte. Tú no tienes parte ni suerte ni nada sobre la iglesia. La iglesia está sobre ti. La iglesia le pertenece a Cristo y nosotros somos la iglesia Monte de los Olivos de Ficua y Barina y nos paramos firmes en esta noche para vencer todas las altimañas del diablo, para derrotar toda trampa de Satanás y para decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres el Señor de Barina, tú eres el Señor de la iglesia de Dios Monte de los Olivos, tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Señor de nuestra familia. Nos paramos firmes en esta noche, no le vamos a seguir creyendo al diablo, no le vamos a seguir creyendo a Satanás y a sus demonios. Hoy nos paramos firmes y luchamos contra todas las acechanzas del diablo. No tenemos enemigos humanos, no tenemos enemigos a ningún hermano. Nuestro enemigo es Satanás, pero Satanás ya fue vencido, fue derrotado.